Volvemos al radar con una de las mejores historiadoras colombianas. Filósofa, graduada de la Universidad de los Andes, apasionada y especialista en Oriente Medio. Es Diana Uribe. Ella ha dirigido proyectos de viaje a Indochina, Siria, Líbano, Jordania, entre otros incontables destinos. Diana además ha publicado 2 audiolibros con rotundo éxito: La historia de las civilizaciones y La historia de las independencias. Pues ahora lanzó el tercero, titulado La historia de los viajes, un recorrido maravilloso que realizó por 3 poderosos destinos: Turquía, Rusia y Sudáfrica. En este material el lector podrá encontrar los misterios de Turquía, la grandeza de Rusia y detalles de la sorprendente Sudáfrica. Por eso Darío Arizmendi conversó con ella para conocer sus vivencias en este apasionante viaje por la cultura, la música, el arte y la gastronomía. Darío Arizmendi entra al radar. Hoy nos acompaña la egresada de Filosofía y Letras de la Universidad de los Andes, periodista, comentarista, historiadora, Diana Uribe, con ocasión de su último libro, La historia de los viajes en la historia. Es un libro espectacular, absolutamente hermoso desde el punto de vista de su contenido, que es práctico, que es fácil, que es sencillo, porque tiene de todo: la parte histórica, la parte actual, la división administrativa, los habitantes, la economía, el sistema de gobierno, pero todo enriquecido no solamente en la erudición y en la investigación de Diana Uribe, sino en la manera tan amena, tan ágil y tan extraordinaria como lo va conduciendo a uno. Y ella escogió, pues, 3 lugares de esos con los que soñó cuando ella estaba chiquita, porque ella desde chiquita amó la geografía. Le gustaba aprenderse los nombres de las ciudades, los nombres de los países, se imaginaba las fronteras, los ríos. Diana tiene una memoria absolutamente formidable y escogió a Turquía, a Rusia y a Sudáfrica. ¿Por qué estos 3 lugares, Diana? Turquía, porque mire, uno desde Turquía está en la terraza del tiempo. O sea, uno está parado en Turquía y ve toda la historia de Oriente y ve toda la historia de Occidente y ve verdaderamente el paso de las civilizaciones. Para mí es uno de los países más fascinantes que yo haya conocido, porque además tiene la mezcla de lo islámico, pero de lo laico, de lo antiguo y de lo moderno, de lo fastuosa de la historia del país y de lo sencilla y de lo bacana que es la gente. Los turcos son gente amable, querida. Y aparte de la comida, ¿no? Aparte de la comida, que es extraordinaria. La comida, que es una delicia. Y gente muy amable porque son muy buenos comerciantes, además. Sí, ellos hablan, por ejemplo, en el bazar, a usted le hablan en español, pero no le hablan en español cualquiera, le dicen, no le sirve, ¿cuánto me ofrece? Ofrezca. Le dicen así a uno, son, así, todos te llaman ofrezca, y te cogen de los brazos. Y hablan de todos los idiomas. ¿Y usted dónde ha aprendido? Entonces, ¿dónde ha aprendido español? Y me dice, aquí llevo mucho tiempo vendiendo. Entonces ellos detectan la nacionalidad y ponen el chip del idioma. Pero es un país maravilloso, maravilloso, un viaje absolutamente extraordinario, el viaje por Turquía. Entonces, a mí siempre me han gustado las historias de viajeros. Y siempre me he sentido como parte, o sea, a mí me parece muy bonito sentirse uno como parte de la leyenda de todos esos grandes viajeros. Sí, por ejemplo, cuando yo estuve en Siria, que estuve en el hotel donde se ha quedado Lawrence de Arabia y donde había escrito Agatha Christie, a mí eso me parece buenísimo. Ahora, ¿por qué Rusia? Rusia, bueno, es que imagínese que yo a Rusia, si es que yo le he botado mucha corriente. Si hay una historia que protagonista yo he hecho, del siglo XX. Es la historia de Rusia, porque es toda la protagonista del siglo XX, porque uno no puede tener el siglo XX sin Rusia. Hay varias Rusias, esa es otra cosa que yo me doy cuenta en el viaje. Y la gente va a diferentes Rusias. Hay una Rusia revolucionaria, que es como el referente del siglo XX, donde está el crucero Aurora, donde se hizo la señal luminosa para que entrara la Revolución de Octubre al Palacio de Invierno. A mí todo eso me enloquece, ¿sí? Y hay la Rusia de los zares, o sea, y San Petersburgo, que es una cosa que uno no lo puede creer, ¿no? Es que eso es... que sale de la imaginación. No, además, y yo voy con los grupos. Y cuando uno va a un destino que ya fue, es como cuando uno lleva a ver un amigo una película maravillosa que a uno le encanta y dice, ahorita viene la escena en que pasa tal cosa. Entonces uno sabe que cuando la gente se baja en San Petersburgo se le va a cortar el aliento porque eso es demasiado bello. Y además yo amo muchísimo la cultura rusa
todo, por ejemplo, eso que tiene la tabla periódica de Mendeleev en una calle esculpida en la pared, como en un mural, y es la tabla periódica de Mendeleev, o sea, es la manera como ellos aman, la forma como ellos aman a Dostoyevsky y le llevan claveles. Y me tocó una experiencia que ahí la narro, que para mí ha sido verdaderamente maravillosa, el Día de la Victoria. Era los 65 años. La conmemoración. Pero la conmemoración, además era muy especial porque iban ejércitos que nunca habían ido, iría a los Estados Unidos, los hoteles llenos de veteranos que habían desembarcado en Omaha, iba Polonia, aceptando las disculpas, que se las deben todas, ¿no? Decidió ir y participar en el desfile. Francia, o sea, porque era toda la gente que fueron aliados en la Segunda Guerra Mundial, y esto era una cosa, los ensayos en la Plaza Roja. Además, ¿se acuerda cuando en el año 2000 parecía parca la celebración de Rusia del año 2000? Era que estaban en la más terrible, era que estaban en la época del hambre, estaban pasando días muy difíciles. El comienzo del derrumbe del comunismo, además, ¿no? Entonces ellos la echaron toda en el Día de la Victoria, que no pudieron en el año 2000. Entonces eso juntaba todo lo que ellos querían, como de esta nueva era donde ellos quieren decirle al mundo, nos estamos recuperando, vamos a volver otra vez. Vamos a contar de nuevo. Le vamos a contar de nuevo, y eso era el desfile de la Victoria. Y esto en San Petersburgo, además, ellos tienen una cinta de colores negros y naranjas, que es la Orden de San Jorge, del Día de la Victoria. Eso la llevaban los niños en el pelo, las mujeres en trenzas. Pero además unas mujeres absolutamente divinas, porque toda la raza eslava es preciosa, hombres y mujeres, niños, pero las mujeres son bordosenas. Las mejores, las más bellas del mundo. Unas caras de muñecas, pero de muñecas como de porcelana. Parecen de mentiras. Sí, son altas, altísimas. Esbeltas, sí, pero preciosas, preciosas. Sí. Es como así un atractivo turístico, es la belleza de esas mujeres. Desde luego. Ahora, ¿por qué mezcló ahí a Sudáfrica? Porque Sudáfrica para mí es de las experiencias más valiosas de todas, por el trabajo, por las cosas en las que yo creo. La paz, por ejemplo. La paz, porque mire, yo creo, y yo lo creo de verdad, y cada vez que me preguntan lo repito, yo creo que no hay pueblos condenados, Darío, yo creo que todos los pueblos pueden salir de las etapas más difíciles de su historia y encontrar una manera de vivir juntos. Como dijo García Márquez en el discurso del Nobel de Literatura, una segunda oportunidad sobre la tierra. Exactamente. Mire, el conflicto de Sudáfrica es tan terrible que si ellos lograron encontrar una solución después de que el odio era la única forma en que se relacionaba esa sociedad, hombre, el nuestro no es tan bravo, le digo que no. Y entonces, usted que ha estudiado los conflictos, sí, que ha escrito la historia de las civilizaciones. Claro, y todo, no es ni el más bravo, ni el primero que se inventaron. Y esta gente salió del fondo del abismo. Bueno, Europa con 2 guerras mundiales y varias nacionales. Y varias ¿no? nacionales. La Guerra Civil Española. Y que despedazó a España. Totalmente. Totalmente. Entonces, a mí me gusta mucho enfocarme como en la esperanza de los pueblos que salieron de las sombras. Y ese es el caso de Sudáfrica. Entonces, en Sudáfrica, el museo del apartheid. Hay una parte en que uno llega al museo, paga la boleta y entra, y queda clasificado por raza, y no puede salirse de ahí. Y el primer impulso es devolverse, pero no puede porque ya lo clasificaron. Entonces están los pases así de grandes y están como unas rejas, y usted ya quedó clasificado entre la gente de color, y eso quiere decir que no va a tener acceso a nada. Y es un corredor corto, pero muy angustioso. Y cuando uno sale de ahí, se abre. Primero hay unas declaraciones de racismo, pero no declaraciones sino en el Congreso, o sea, lo que opinaban los gobernantes. Declaraciones públicas, que además... Públicas, cuando decían que ellos creían que el hombre blanco estaba destinado por Dios a poseer y a mandar sobre Sudáfrica hasta el final de los tiempos. ¿Qué tal? O sea, como los alemanes y los nazis con respecto pero es que además ellos aprendieron eso de los nazis, porque Vervoordt estuvo en Nuremberg cuando estaban en toda la puesta de escena del nazismo, y ahí aprendió cómo aplicarlo en Sudáfrica. Es una herencia directa, y como que el mundo no se dio cuenta que el nazismo siguió existiendo en Sudáfrica. Pero felizmente todo eso ha sido desterrado. Y la figura de Mandela, mire, entonces uno entra a ese museo y luego se abre, y empiezan a mostrar los cráneos de los primeros homínidos que están en África.
y cómo en la evolución humana es idéntica en todas las razas. En todo, no hay ninguna diferencia. Entonces, y va haciendo todo. Y ya cuando Mandela sale de la cárcel, el museo se vuelve color. Antes todo es en blanco y negro. ¿Sí? Entonces, ve esa experiencia del Museo del Apartheid, el vivir, porque son viajes. Entonces, ahí hay personajes de carne y hueso. Gente que le enseñó a uno a conocer un país. Gente que estuvo con uno en el país. Una mesa que para mí es de las anécdotas más bonitas de Sudáfrica. Yo llegué allá y le pregunté, en esa época era el cónsul y era Santiago Uribe, era agregado comercial, y les pregunté que si podía entrevistar gente, pero sin problema, o sea, que no fueran los grandes héroes, no, me había dicho no. Personas del común. Y él había estudiado, uno de los personajes que me ayudó mucho, había estudiado antropología en Sudáfrica. Y entonces juntó a su combo. Y esto era en una mesa, iba llegando gente y yo le iba entrevistando, iban llegando cineastas, músicos, y luego ya después llegó todo el mundo, era por chisme, que porque ahí se estaba hablando bueno, y luego se formó una tertulia, ahí había griegos, judíos, hindúes, todos surafricanos, sí, las minorías hindúes, las minorías griegas, las minorías judías, había gente zulú, había gente xhosa, sí, había colombianos, había uno de origen árabe, pero era toda el arco iris. Verdaderamente, el arco y todo el mundo hablando, y un momento en que yo dije que a mí me gustaría poder vivir cuando estuviera la paz en Colombia, ojalá pasara en mi tiempo de vida. Dios quiera. Y una mujer que estaba allá se puso muy enfática y me dijo, no diga eso, a usted le va a tocar, porque yo tampoco creía que fuera posible nada en mi país, y estoy sentada frente a usted en esta mesa, hoy, ahora. Este libro es absolutamente recomendable, porque adicionalmente, aparte de su contenido delicioso, es de una impecable presentación y edición editorial de Alfaguara Editores del grupo Prisa. Y adicionalmente tiene el patrocinio de la agencia con la que usted siempre sale, Viajes que es Hermes. Exactamente. Que esos son, o sea, Turquía y Rusia son viajes que se hicieron con ellos. Con ellos hemos ido a Indochina, con ellos hemos ido a Siria, Líbano y Jordania, a Europa del Este. Debe ser una delicia viajar con usted, ¿no? Es bacano. Y ahora vamos a ir a la ruta Irán, de la ¿no? seda, Irán y Uzbekistán. Entonces, bueno, también hay una... Pero usted se documenta antes de cada viaje, estudia, lleva cuadros, notas. Sí, pero además, yo me documento, voy estudiando durante el viaje. Yo llego y en el viaje hago equipo con los guías locales. Esa es la parte más chévere de todas. Porque el guía y yo nos volvemos, vamos cómplices. a cómplices. Entonces ellos narran la historia de su país y yo voy ampliando el contexto y además y haciéndolo entendible para nosotros. Increíble, increíble. Todas esas experiencias en la historia, en los viajes y la los música. Viajes en la historia. Diana Uribe ha estado esta noche en el radar de Caracol Televisión. Gracias, Diana. Muchas gracias.